Bueno, gracias por la invitación. Voy a presentar un trabajo sintéticamente que hemos hecho en la oficina donde yo me desempeño, en el área de incidencia de la oficina TISBA, que hacemos regularmente estudios vinculados al crecimiento urbano informal. Quiero dedicar esta presentación y particularmente el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿cierto?, a Valentina Correa y la batalla que ella ha dado por recuperar el terreno que le costó la vida a su padre. Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con un fenómeno que estuvo presente en el crimen del padre de Valentina y que se ha ido extendiendo peligrosamente por nuestras ciudades. Primero, para fijar el contexto, ¿cierto? Cómo surge nuestra preocupación y cómo detectamos este problema, analizando la evolución de los campamentos, ¿cierto? Entre el año 2018 y el año 2022, los campamentos prácticamente más que se duplicaron en muy poco tiempo, ¿cierto? Retrocedimos 26 años en materia de campamentos y lo que hicimos nosotros fue tratar de entender qué es lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? ¿Qué explicaba esta explosión de campamentos en tan poco tiempo, en tantas regiones distintas? Y lo que fuimos detectando es que había una organización en algunos de los campamentos y particularmente había una industria que se estaba generando que era similar a la que estaba operando en México, en Lima, en Centroamérica, que es una industria de usurpación y venta de tierra robada. Hay tres factores entonces que detectamos que explican esta explosión de campamentos: la crisis migratoria que inyecta una demanda gigantesca de familias en condición de informalidad sin poder acceder a los programas de vivienda. Se estima que alrededor entre un tercio y un 20% de todas las familias en campamentos son familias migrantes. En segundo lugar, un alza en los precios de las viviendas, tanto de venta como de arriendo. Y en tercer lugar, una industria criminal que surge para atender estas demandas. Según la estimación nuestra, el 39% del crecimiento de los campamentos entre el año 2018 y el año 2022 se explica por estas tomas organizadas con recursos y con logística donde hay una venta de tierra robada. Eso representa aproximadamente 23.000 viviendas que incluyen en la región de Valparaíso, en la región de Atacama, segundas viviendas, particularmente en el caso de San Antonio y Viña del Mar. Acá en este gráfico se puede apreciar en color rojo, la curva roja, las comunas que tienen más porcentaje de, vamos a llamarle, traficantes de terreno, que son estas mafias que toman tierra, la lotean y la venden, tierra robada. Tenemos el caso de Arica y Parinacota, de Tarapacá con el 62% de los campamentos liderados por organizaciones criminales. En el caso de Arica, Parinacota y de Tarapacá, en particular de Alto Hospicio, estas organizaciones criminales están vinculadas, ¿cierto?, con el Tren de Aragua y con carteles internacionales. Eso lo vimos nosotros en terreno, lo conversamos en Alto Hospicio con las familias que viven en estos campamentos. El otro polo de crecimiento grande de campamentos con tomas organizadas con venta de tierra es Valparaíso con un 56%, lo que se explica por el efecto que tiene la segunda vivienda. En la región metropolitana es mucho menor, solo un 13%, concentrado fundamentalmente en Lampa, donde tiene una situación muy compleja ahora. Les voy a mostrar una imagen para que ustedes dimensionen la velocidad en que crecen estos campamentos cuando tienen organización. Este campamento de Alto Molle, así era el año 2018, en color rojo se ve el límite del terreno que fue tomado y en apenas 4 años se consolidó una ciudad informal. Hoy día viven alrededor de 20.000 personas. Se trazaron calles, se lotearon sitios, se vendieron y arrendaron sitios que eran controlados por bandas que de alguna manera tienen el control sobre este sector y sobre el campamento La Mula, sectores que están completamente al margen de la acción del Estado. Tenemos en Arica, en Antofagasta, en Copiapó, en Viña del Mar y en San Antonio, entre otras, verdaderas ciudades informales que aparecieron en 5 años, en zonas de riesgo, sin agua potable, sin alcantarillado, vulnerando los límites urbanos y vulnerando el derecho de propiedad de los dueños de los terrenos. En el caso del norte, muchos son terrenos fiscales que podrían haber sido destinados a programas de vivienda social. ¿Cómo reconocemos a los traficantes de suelo? Porque tienen diferencias con el campamento
tradicional. Los traficantes de suelo usan maquinaria pesada, trazan sus calles con topografía, con geometría y con arquitectura. Tienen terrenos más grandes que los campamentos tradicionales, terrenos de 400 y hasta 600 metros cuadrados. Tienen sitios vacíos. Un campamento tradicional, que es por necesidad, no tiene un trazado regular y generalmente crece de una sola vez. En los traficantes de suelo lo que vemos es una operación de loteo, donde ellos instalan a 200 familias para evitar el desalojo y luego venden o arriendan los terrenos restantes. Les voy a mostrar el caso de Centinela en San Antonio. Esto es sorprendente y alarmante porque la alcaldesa de San Antonio se ha negado a fiscalizar e incluso ha justificado estos hechos. Quiero que vean esta imagen del año 2020. Fíjense la cantidad de terrenos que están vacíos. Los que están ocupados son los que están con casa. Y fíjense cómo esto se consolida al año 2023. Voy a ir para atrás y voy a ir para adelante. ¿Se fijan que las calles están todas trazadas? Eso no ocurre en un campamento tradicional. Y están todas trazadas con anchos regulares, ¿se fija? Eso no ocurre sin topografía. Eso no ocurre sin maquinaria. En conclusión, porque me dijeron que solo voy a hablar 10 minutos, estamos ante una industria criminal con la pobreza, que vulnera el derecho de propiedad usando la fuerza. Los terrenos son usurpados con armas, con maquinaria, amedrentando a los propietarios. Es un negocio que es más rentable que la droga. Nosotros calculamos, considerando un valor de venta de 5 millones de pesos, que es lo que se vende en Internet, un sitio en una toma, que este negocio genera ingresos de 30 millones de dólares por año. De 30 millones de dólares por año. Promueve un crecimiento informal, rápido, imposible de controlar por el Estado con la legislación actual. No tenemos herramientas para combatir estas mafias. La flagrancia es muy corta, no alcanzan a fiscalizarse. No tenemos dotación policial para hacerle frente a estas tomas organizadas. Y lo más peligroso es que tanto en Colina, como en Alto Hospicio, como en San Antonio, las bandas quedan con el control de los barrios. Resuelven controversias entre vecinos, venden o arriendan los sitios. O sea, estamos hablando de sectores del país que se están loteando, donde hay un negocio millonario y donde además estas bandas tienen un control territorial sobre lo que ocurre. Analizamos los casos de México, de Perú, de Brasil y de Centroamérica, Salvador, Managua, y esta es una mafia que se mueve más rápido que la política de vivienda. En general, en los países, en México, Brasil y en Centroamérica, la vivienda informal, la venta informal representa entre el 50 y el 65% de toda la vivienda de origen social. Es más barato que el Estado, es más rápido que el Estado y es más, los terrenos son más grandes que lo que puede desarrollar el Estado con los privados. Diversifica actividades de crimen organizado. En el norte lo que nosotros tenemos es un negocio de traspaso de inmigrantes irregulares, pero también de localización de los mismos, en arriendos o en venta de terrenos usurpados. Y va a poner a millones de familias en zonas de riesgo. Ya lo está haciendo hoy día. En Copiapó, en Antofagasta, en Quebradas Aluvionales, en Alto Hospicio, en Lampa y en, digamos, la ciudad de Copiapó. Insistimos, para cerrar, de que si nosotros no controlamos ahora esta mafia, que ya representa casi un tercio del crecimiento de la vivienda informal, vamos a llegar a un esquema donde va a ser absolutamente incontrolable y va a poner en jaque no solo el derecho a propiedad, sino que la seguridad de miles de familias vulnerables que son estafadas por estos delincuentes. Gracias.